Así es la vida, de caprichosa, a veces. 17, 20 minutos y continuamos en Así es nuestra vida y bueno, vamos a bajar a la realidad. Ya lo rosa lo tuvimos, ahora vamos por lo negro que tiene nuestra vida y es la parte económica que nos juega no mucho a favor. Para, bueno, avanzar un poco y desmenuzar lo que está pasando en nuestra economía, tratamos de comunicarnos con alguien que sabe un poco más que nosotros, mucho más que nosotros, que es el presidente de la Fundación Pueblos del Sur, Esteban Guida. Esteban, muy buenas tardes. Edith Orpianesi y Sergio Perreta te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no sé por dónde empezar. Se fugaron 11.000 millones de dólares en tan solo 6 meses. En los últimos 20 días tuvimos 13 puntos más en el valor de nuestra canasta básica, que se calculó en mayo, que fue de 13.800 pesos, unas cosas así. Bueno, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se espera la plata del fondo que se va a usar para pagar los intereses de las LEVAC y de las cuotas que tenemos de vencimiento con los préstamos, ¿verdad? Bueno, sí, los indicadores que están mencionando son correctos. El tema es el siguiente, que la Argentina, en vista de la situación que ocurrió en mayo, que básicamente es el colapso del sistema, porque no pudo garantizar una oferta suficiente de dólares frente a la falta de confianza y las condiciones que traía el modelo hasta ese momento. Frente a esa situación, Argentina recurre al Fondo Monetario Internacional y va a destacar dos hechos importantes en esta situación que nos hablan del futuro, de lo porvenir. El primero es que esto no significa para nada un cambio de rumbo, no significa un cambio, un ajuste en los errores, por así decirlo, del modelo, sino que apunta básicamente a reforzar la lógica del modelo, y esto es un poco lo que asusta, ¿no? lo que el fondo acuerda y pide por otra parte. Y a nosotros nos asusta. La cuestión es que el fondo, para hacer esto, obviamente exige que el gobierno responda o siga algunas indicaciones del propio fondo, porque es evidente que como lo han hecho hasta el momento la cosa no funcionó. Ahora, lo gravoso del tema, en vista de lo que significa el compromiso por el fondo, es que ese préstamo que Argentina va a pedir, y ya que de hecho firmó el fondo y se está desembolsando paulatinamente, no viene a equilibrar cuestiones reales y problemas de fondo de la Argentina. El propósito del préstamo es básicamente para aportar liquidez al mercado cambiario. ¿Y esto qué significa? Bueno, que haya dólares suficientes para esa demanda de dólares por especulación, por desconfianza o por toma de ganancias de un mercado, que en vista de las condiciones que no están cambiando, se terminan fugando. O sea, claro. No es que haya cambiado el humor de los inversores, sino que ahora ven que esos dólares que podían escasear, tenemos un prestamista que lo está aportando. Claro, que te respalda que el que vino y apostó a nuestra bicicleta financiera se va a poder llevar la plata. Eso es lo que significa. Perfecto. Y esto es realmente gravoso. Claro. Porque, insisto, el compromiso del fondo, que tiene por un lado la consecuencia de una mayor deuda externa, pero que internamente significa mayor recesión, va básica y estrictamente a financiar la fuga de capitales que producen los mayoristas o la gente que puede acceder al dólar. O sea, no es para nada una política, una medida que encauce a la Argentina en un sendero de crecimiento. Y esto los inversores, las personas que están en el mundo de las finanzas, lo ven perfectamente, Entonces, es muy probable. Esto no significa, yo no quiero ser agorero ni pesimista, pero es muy probable, en vista de la historia reciente argentina, que este dinero que entra del fondo sirva para liquidar las divisas, sirva para atender esa demanda de dólares, y el resultado no sea una mejora en el bienestar de los argentinos, sino básicamente que ahora el nuevo esquema económico empieza a cerrar o empieza a tener estabilidad de precios, pero con mayor desocupación, con mayor pérdida de poder adquisitivo del salario
y con un deterioro en las condiciones de vida en general, que es en el fondo el propósito de estas medidas. Bueno, esa es la cruel realidad. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos...? A ver, el que perdió el trabajo no tiene posibilidades de encontrar otro porque, bueno, no hay fuentes laborales nuevas, ni se crearon actividades nuevas como para que se incorpore nuevamente al circuito productivo. Los comercios han bajado muchísimo las ventas. Nosotros no tenemos una perspectiva favorable. El mismo gobierno nos dice que tenemos 2 cuatrimestres muy difícil. Hay economistas que plantean que estamos recién para fines de 2019 tendríamos una economía similar a la 2015, pero con todas las pérdidas a nivel interno que tuvimos, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, tu pregunta es una pregunta que tiene estrictamente una respuesta política. ¿Por qué? Porque el gobierno está decidido a seguir en este camino, y de hecho ha cedido las riendas de la economía al fondo, de hecho, porque no tiene en su mente, no tiene en su cabeza, por eso firmó, hacer ningún cambio, sí. Las fuerzas vivas de la comunidad le aporten un cambio o le signifiquen una modificación en su esquema. Entonces, estamos viendo un gobierno que no tiene margen, porque no ha querido, en cambiar el esquema económico, que ahora sí fuertemente está monitoreado por el fondo. Entonces, es una cuestión política, es una cuestión de decisión de una comunidad, de un gobierno que efectivamente está tomando medidas que no están respondiendo al conjunto de la población, ni mucho menos los sectores más vulnerables. Entonces se transforma en una discusión política que creo que de la cual todos los argentinos tenemos que participar. Para nada creo que expresarse, manifestarse, marchar, y tener ideas distintas a la del gobierno sea desestabilizarlo o pretender que termine antes el gobierno. Esto para nada creo que sea así, porque si no me pregunto, ¿qué hacen los argentinos que no están de acuerdo con estas medidas, con esta política, para cambiar la realidad? ¿Qué tienen que sí o sí esperar hasta el 2019? Es como que los gobiernos hacen lo que quieren con el voto durante 4 años y los ciudadanos padecen las medidas hasta que tengan la chance de cambiar un gobierno. Pero yo no creo que esa sea la política. Esteban, nos manifestamos todo con un paro nacional después de reclamarlo a la CGT durante mucho tiempo, porque la CGT estaba tratando de negociar y las mejoras las negociaciones no se llevaron a cabo, evidentemente, no escucha, y sin embargo, posterior al paro, o sea, el día después, tampoco escucha. Entonces, no hay medidas económicas, no hay medidas que el pueblo pueda hacer para frenar la situación económica. Esto, bueno, ahí de acá para adelante. Una pequeña diferencia contigo. A ver. Me parece muy bien la manifestación, el paro, no porque me haga gracia el paro, sino porque es una medida obvia, ¿no? Casi que se cae de Maduro. Ahora, no creo que el resto de las organizaciones tiene que empezar también a manifestar su voz, y me refiero a los empresarios, me refiero al mundo de las artes, me refiero a la academia, me refiero a los distintos sectores de la comunidad, del mundo religioso, del mundo de los gremios. O sea, el problema es de todos los argentinos, no solamente de los sindicatos. Evidentemente estamos viendo que aún con un paro general, aún con la unidad en la CGT, por supuesto que entiendo que los sindicatos son de las organizaciones que más poder político tienen, pero aún con un paro de la magnitud de ayer, estamos viendo que el gobierno no reacciona. Entonces, yo creo que tenemos que participar todos los ciudadanos de a pie, en manifestar, ojo, no solamente con respecto al gobierno, sino también entre nosotros mismos, porque yo también escucho de parte de distintos sectores de la ciudadanía a personas que entienden que no hay otra salida. O sea, sí, sigue habiendo personas argentinos que entienden, no sé por qué motivo, pero entienden que esto es lo único posible. Entonces, si los argentinos no nos convencemos de que tenemos otra chance frente al futuro, ¿y cuál sería la que otra no estamos condenados a esto?
¿Cuál sería la otra salida del lado de la economía que vos ves? Bueno, desde ya cambiar, lo primero que entiendo es cambiar los objetivos políticos. El gobierno desde que asumió, el gobierno de Macri desde que asumió, puso a la renta, puso a la ganancia empresaria por encima de otros objetivos políticos como puede ser la distribución del ingreso, o como puede ser tener una capacidad productiva que, aún siendo no tan eficiente como otras en el resto del mundo, generan empleo. Claro. Los objetivos políticos de este gobierno se podrían llegar a describir como los del efecto derrame, o sea, primero ganan mucho unos pocos y después como consecuencia se beneficia el conjunto. Eso es una orientación filosófica de la economía. Entonces, como primera cosa tenemos que cambiar eso. Las medidas económicas, las políticas y las medidas que se pueden aplicar a través de los instrumentos del Estado son innumerables. Ahora, si no cambia el objetivo, las medidas no tienen ningún sentido. Y este es un gran desafío que tiene la Argentina, independientemente del gobierno, es que tiene que definir una estrategia de inserción comercial en el mundo que sea viable. ¿Esto qué quiere decir? El país agrario, el país que vende materias primas y compra todo lo otro, Sí. que es el esquema que actualmente se está llevando y que vuelve a los fines del siglo XIX, no es sostenible para la Argentina, porque deja fuera a 20 millones de personas. Entonces, es evidente que por más que nos cueste mucho tiempo, que por más que tengamos que pagar costos de protección y de ineficiencia en un periodo de tiempo, es evidente que la Argentina tiene que desarrollar, aunque de manera incipiente pero consistente y permanente, un modelo de generación de valor, de empresas nacionales, de industria nacional, porque ya hemos visto que con las materias primas, en un mundo donde los precios de las commodities cada vez van más abajo, el modelo no es sostenible, y la poca riqueza que generan el capital se termina yendo siempre por las mismas manos. Esta discusión es un problema de todos los argentinos. Y en tanto y en cuanto no la vemos, no nos planteemos esto con rigor de verdad, y bueno, vamos a estar siendo como la ola del mar, ¿no? Que la lleva cualquier viento que tenga el poder, sobre todo el poder mediático. Así que no, para nada creo que no haya ninguna alternativa y que estemos condenados a esto que estamos viviendo. Lo que pasa es que el problema político fundamental no está resuelto ni siquiera dentro del conjunto de los argentinos, ¿no? Si por ejemplo, si vamos a dar como un valor sustancial de la patria, es que todos los argentinos vivan más o menos bien, con un piso de dignidad, de salario, de alimento, de trabajo. Bueno, evidente que este gobierno eso no lo está pensando así. Entonces, más allá que las medidas, yo creo que lo que hay que replantar son los objetivos políticos y el país que queremos. Bueno, realmente el informe, charlar con vos ¿Hola? Hola, sí, te estamos escuchando. Sí, realmente charlar con vos da para muchísimo más, pero bueno, no queremos robarte más tiempo. Lo que vos decís es estamos totalmente de acuerdo, que tenemos que cambiar el lineamiento y que sea un país para todos, ¿verdad? Además, te cierro con una cosa: los países que han logrado tener un desarrollo industrial que le permitió generar valor sobre materias primas e ingresar al mundo de los países desarrollados, lo hicieron todo sobre la base de algún nivel de protección. Y en el mundo de hoy, Estados Unidos, que es la principal potencia, está aplicando la política proteccionista a ultranza, porque como dice Trump, primero Estados Unidos, primero América, ¿no? Y entonces estamos teniendo un ejemplo justamente en este momento de un país que en otro momento predicó el libre cambio, ahora con su ejemplo está predicando el proteccionismo, y es de alguna manera lo que han hecho los otros países para llegar a ser industrializados. Entonces, ir a contrapelo de las cosas, de los momentos del mundo, pueden ser la pérdida de una gran oportunidad que tiene la Argentina para hacer ese cambio. Perfecto, clarísimo, Esteban. Muchísimas gracias por habernos atendido y vamos a consultarte en unos meses más para ver cómo vamos con este escollo tan importante que es nuestra economía. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y suerte a disposición. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el presidente de la Fundación Pueblos Libres del Sur, Esteban Guida. Así es la vida, de caprichosa, a veces